En un vídeo pasado ya comenté el disco Tree of Language, el primer disco de la trilogía llamada Dystopia, pero Dreamcatcher lógicamente no se quedó aquí y la trilogía continuó el 17 de agosto de 2020 con el disco Lose Myself, la segunda parte de Dystopia. La canción principal de este disco es Boca. Si visitáis el canal de YouTube de Dreamcatcher, veréis que esta canción, con 80 millones de visualizaciones en el momento de hacer este vídeo, es sin duda alguna la más vista de Dreamcatcher, bastante por encima de otras como Scream, etc. Por tanto, estaríamos hablando de la canción más popular de la banda. Hoy solo voy a hablar de esta canción, ya hablaré más adelante del resto de canciones del mini álbum, así que de momento vamos a centrarnos en Boca. Lo primero que llama la atención de esta canción es precisamente su título, Boca, una palabra en español que hace referencia a la temática principal de toda esta trilogía que, como ya quedó claro en el Tree of Language, es el lenguaje de los seres humanos y la manera que tenemos de comunicarnos y sobre todo de malentendernos, de acabar enfadados los unos con los otros por culpa de que hay gente que a lo mejor dice cosas que no debería decir, otras las interpretan otros como no las deberían interpretar, etc. Una de las ideas principales de esta canción es todo lo que sería el bullying digital, toda esa gente que hace comentarios ofensivos por internet, los típicos trolls, etcétera, etcétera, y de alguna manera el mensaje principal de la canción sería algo así como cállate la boca, y precisamente por eso la canción se llama así y por eso también uno de los pasos más característicos del baile de esta canción es ese gesto que hacen las chicas con las manos como si fuera la boca de un monstruo agresivo. Esta figura del troll de internet aparece representada en esa especie de figura con un rostro desdibujado que representa el anonimato en el que mucha gente se escuda para poner comentarios ofensivos, y vemos a esta persona aparecer en varios momentos del videoclip, como este al principio, cuando empieza cantando Gallón, y todo el entorno incita a tener estos pensamientos oscuros y negativos. Vemos a chicas muy serias en un ambiente tipo urbano de noche, que recuerda un poco al vídeo de What también. Y la letra también refleja esta idea, no os voy a poner todo evidentemente, pero si miramos la parte del puente y el estribillo, vemos como la persona que canta pues pide que llegue ya un trueno, que le cierre la boca a todas estas personas tan malintencionadas que no hacen más que hacer daño. Y luego también se pregunta qué ganan con esto, si a fin de cuentas lo único que consiguen con sus palabras y con sus comentarios es hacer daño, para eso mejor que se callen. Este es un problema muy importante desde hace bastantes años en todo el mundo, pero especialmente en países como Corea del Sur, donde los famosos están sometidos a una grandísima presión, y especialmente todos estos comentarios que hace la gente por las redes muchas veces, que parece que no sean para tanto, realmente pueden llegar a ser bastante graves para ellos, e incluso en Corea no es raro cada cierto tiempo pues leer noticias de alguien que se ha suicidado o que ha caído en una gran depresión por culpa de este tipo de cosas. Musicalmente es muy interesante porque, aunque a primera vista pueda parecer una canción más o menos convencional, realmente tiene muchas partes diferentes y los compositores en este caso han ido alternando los fragmentos uno detrás de otro, pero sin seguir el clásico estilo de estrofa-estribillo, etc. Empieza marcando muy bien el ritmo principal de la canción con esa percusión que se repite prácticamente en todo momento. La canción empieza entonces con la primera estrofa, que cantan de una manera más o menos estándar Gallón y Yuhyun, dentro de lo esperable, pero entonces en lugar de pasar a un puente o directamente al estribillo o algo por el estilo, lo que hacen los compositores es colar directamente un rap de dummy que rompe completamente el estado de ánimo del oyente, y además es uno de los raps seguramente más recordados de Dummy. Yo creo que es el mejor que ha hecho para Dreamcatcher y entra con una fuerza increíble y deja al oyente completamente descolocado.
Ahora viene el momento del puente hacia el estribillo, del que se encargan las tres Unnis, las tres chicas mayores de la banda, Jiu, Sua y Sillon. Y en este caso vemos que estéticamente el escenario cambia un poco. Por un lado, Jiu sí que está en el entorno urbano vestida de rojo y negro, pero Sua y Sillon están en otro tipo de ambientes. Esto, si recordáis el vídeo de Scream, enlaza bastante con la estética de Scream. En Scream también había las escenas del baile con los bailarines, que aquí también hay bailarines, si os fijáis en Boca, no bailan solamente las chicas de la banda, sino que están acompañadas. Y en esas escenas sí que predominan el negro y el rojo. Pero luego, por otro lado, hay otros ambientes en los que predominan más bien colores como el blanco y también el azul. Esto de que haya varias dimensiones en paralelo es algo bastante característico de los vídeos de Dreamcatcher, lo hemos visto en muchas ocasiones, y en este caso el escenario en que van con los vestidos largos, con ese toque paradisíaco, representa la mente pura de las personas que aún no están contaminadas por toda esa maldad de los trolls, mientras que el escenario urbano representa lógicamente esa parte de nuestra mente que ya está contaminada por la sospecha, por la maldad, por las envidias, etcétera, etcétera. Este puente es mucho más suave, pero fijaos como por detrás la guitarra eléctrica va dibujando algunos toques que van creando tensión hasta que finalmente enlaza con mucha fuerza con el estribillo. Una cosa que me gusta mucho de esta canción es que tiene muchas partes bastante diferentes entre sí, pero en todas ellas se nota siempre de manera muy característica ese martillo de esa percusión característica con la que empieza la canción y que se va repitiendo tanto si es el rap como si es el puente, el estribillo, etc. Ahora viene por supuesto el estribillo con una música muy potente, los coros también muy conseguidos y sobre todo para mí lo que destaca el número de baile, todo muy bien compenetrado con todos los bailarines, esos giros que hacen, la verdad es que es un estribillo impresionante y no es de extrañar que esta canción se haya convertido en la más famosa de Dreamcatcher. A continuación viene lo que normalmente sería el rap principal, aunque el más recordado es el otro, el que suena al principio. Y en este caso, Little Under recuperan la idea que ya utilizaron, por ejemplo, en Piri y que en parte también se hace en Scream, de utilizar a Gallon para hacer un previo al rap de Dummy. La verdad es que Gallon en esta canción tiene mucho protagonismo y en general en toda esta época parece como que se le asignó un papel bastante principal, así como en los tiempos de las pesadillas era Yu-Hyun la que habitualmente en los videoclips tenía el papel protagonista sin duda alguna. En todos estos años y también un poco más tarde con Because, por ejemplo, Gallon es una figura bastante central en las actuaciones en los videoclips. Yeah, 눈 감아서 막혀 넌 돈 막혀만 밟지 넌 뒷걸음만 쳤다면 거기서 변하지 않아 뻔하지 no get the key, set you free 너 이제 그만둬 숨바꼭질. Fijaos cómo se mantiene en este rap, igual que el del comienzo, el martillo típico de la percusión de la canción. A continuación viene otra vez el puente de estribillo, es prácticamente la única parte de la canción que vuelve a repetirse. Y luego viene un trozo melódico muy bonito en el que van mezclándose las voces de Jiu primero, Sua después y luego Sillon, que crea un efecto maravilloso. Y hay un efecto visual también muy interesante y es ese momento en el que Yu-Hyun, desde el escenario triste de la ciudad, lanza con un arco una flecha hacia el mundo de la utopía, hacia el mundo puro. Y un poco más tarde vemos cómo esa flecha llega hasta la Yu-Hyun que vive en el mundo feliz y le hiere el corazón. Esto simboliza la idea de cómo las palabras hirientes acaban haciendo daño al alma que todavía es pura.
Me encanta la presencia de las chicas en el escenario y también la evolución de las voces, pero antes de entrar a escuchar a Sillón, vamos a volver a escuchar todo este fragmento desde el inicio cuando empieza Jiu en una actuación que hicieron para un videoclip especial en el que salen además muy guapas todas ellas y donde la música está mucho más baja y solo se escucha las voces de ellas que queda mucho más natural. Podemos apreciar perfectamente cómo cantan los fragmentos. Vamos a escuchar cómo hacen Jiu, Sua y sobre todo Sillon al final la evolución de este fragmento. 소중한 시간들을 왜 칭호로 채우는가 Too many angels time out I'm gonna change your mind 다시 숨 쉴 수 있게 No Where is the love 가시 같은 그 말로 널 아프게 한다면 열지 못하게 될까 Bueno, creo que sobran las palabras, la interpretación de las chicas es absolutamente maravillosa. Con esto acaba la canción y yo ya me despido por hoy. En el próximo vídeo seguiré explicando más canciones y más detalles de toda esta fantástica trilogía de distopía.